Buenas tardes, profesora, y a todos los que vayan a ver este video. Hoy les vengo a compartir lo que sería un poco de la historia de la educación laica, en lo que sería la historia de nuestro Ecuador. Entonces, primero comencemos explicando un poco de qué se trata esto de la educación laica. Pues nosotros queremos profundizar lo que serían estos principios, que no es únicamente la separación de la iglesia o la religión con la educación o los sistemas educativos, sino que también esta tiene profundos principios que consideran la libertad y la justicia en el ámbito educativo. Entonces, primero vamos a ir con uno de los principales autores de esta historia del laicismo en el Ecuador. Hablemos de Vicente Rocafuerte. En los principios, Vicente Rocafuerte implementó lo que sería la reforma significativa en varios sectores, incluidos la educación. Por ser un presidente, tiene la influencia en cualquiera de estos ámbitos, pues su gobierno promueve fuertemente el laicismo, buscando separar la iglesia del Estado y limitar su influencia en la esfera pública. Pero esto fue ya al último de lo que sería su mandato, ya que al principio Vicente Rocafuerte eh, se dejaba llevar, ya que la mayoría del público era católico en ese tiempo, entonces solicitó la ayuda de profesores católicos para lo que sería el sistema educativo, pero de ahí poco a poco se fue inclinando un poco por el lado del laicismo. Vamos avanzando un poco más para lo que sería la época colonial en la historia de nuestro país. Bueno, durante este periodo colonial, la educación del Ecuador estaba fuertemente influenciado por la Iglesia Católica. Las instituciones educativas eran mayormente religiosas y proporcionaban una educación basada en los principios de la religión católica o adoctrinamiento. Entonces era un poco vacío hablar de esta separación que existía del laicismo en la época, sobre todo en la época colonial. Y después de la época colonial vamos a llegar a lo que sería el mandato de García Moreno. ¿Quién era García Moreno? Bueno, él, uno de nuestros presidentes igualmente durante su periodo, que sería la restauración conservadora, ya que él era un gran conservador en Ecuador, pues después de la independencia de 1830 del Ecuador, pues este líder, García Moreno, en la segunda mitad del siglo XIX se fortaleció con la influencia de las iglesias católicas en la educación. Se establecieron numerosas instituciones educativas religiosas y promovió una educación basada en la doctrina católica. Eso fue a mediados del siglo XIX, entonces también era una restauración conservadora a medias, algo que García Moreno también no podía controlar del todo. Pero al avanzar el tiempo vemos que pueden aparecer nuevos personajes, como serían las reformas que crea Eloy Alfaro. Durante el presidente Eloy Alfaro, entre 1897 y 1911, pues él lo que lleva a cabo son importantes reformas laicas, ya que, como les digo, en esta época o en este avance, el laicismo se fue incrementando cada vez más, sobre todo en 1904, donde se promulga una ley que es la institución pública o la instrucción pública para los sistemas educativos. Esta estableció la gratuidad y la laicidad en estos sistemas educativos o educación, ya que se cerraron todas estas instituciones que se basaban en el adoctrinamiento católico o religioso. Este más se fue por un enfoque más celular a las escuelas públicas, decisiones de la gente y sobre todo de cuál es el público que en ese tiempo llama la atención y sobre todo cuál sería ese punto de equilibrio para lo que sería la religión y la educación. Ahora seguimos avanzando un poco más de nuestra historia y hablaremos de una parte importante de lo que sería nuestro país, que es la Constitución del 2008. En esta Constitución del 2008, la Constitución del 2008 marcó a la historia de la educación del Ecuador. En esta Constitución no solo se reafirmó el carácter laico del Estado que ya se estaba llevando, sino también se estableció el principio de una educación inclusiva, interactuando con la cultura, el arte y el Estado laico o
la actividad laica en ese entonces. Entonces se crearon todas estas reformas educativas recientes. Después del 2008 los demás años pasaron a ser, por así decirlo, parte de esta cadena del laicismo, ya que en esos años el Ecuador implementó reformas educativas que buscaban fortalecer la educación laica, promover la diversidad cultural y los diferentes pensamientos universales en una educación que sea de libertad y justicia y sobre todo de calidad. En conclusión, la historia de la educación laica refleja una lucha constante entre los principios religiosos, educativos, influencias de iglesias católicas, influencia del público en general, influencia del tiempo y actividades que se daban en esos años, eh, sobre todo a medida que la sociedad ecuatoriana ha ido evolucionando. Entonces la educación laica adquiriendo un poder cada vez más hasta llegar a lo que hoy conocemos como el sistema educativo en nuestro país. Espero les haya gustado y muchas gracias.